Quiero invitarle para que vaya, por favor, con su Biblia a Lucas capítulo 24. Quisiera leer junto con usted estos versos del 36 al 49. Lucas capítulo 24, del 36 al 49. Queremos seguir hablando de la resurrección de Jesús. Casi siempre la cristiandad no habla sobre la resurrección, tiene solamente algunos domingos contados durante el año donde se habla sobre este tema. Y entendemos que las implicaciones de la resurrección de Cristo para la iglesia del siglo XXI son implicaciones de vida, son implicaciones reales, son implicaciones que nos dan a nosotros las herramientas para continuar siendo cristianos, que testifiquemos del poder de Cristo y no solamente de su resurrección, sino de su presencia en nuestros medios. Así que quiero invitarles, repito, Lucas capítulo 24, versos 36 al 49. Voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy, versión Reina Valera 1960. Verso 36 al verso 49, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: a su gloria, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hubo sobre 10 apariciones durante estos 40 días desde que Jesús resucitó después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Esta en particular que habla Lucas la ubica después de que las mujeres Pedro y Cleofas, es decir, después de las primeras 3 apariciones, ocurrieron. Y aparentemente esta es la primera aparición que Jesús hace a los 12 discípulos, todos reunidos. Me llama la atención la forma en que Lucas lo puede expresar, y cuando lo leí del evangelista Lucas me propuse averiguar por qué.
por qué razón es que nos llama tanta la atención la forma en que Lucas lo narra. Y es que Lucas se va a encargar, a diferencia de los otros evangelistas, de Mateo, de Marcos y de Juan, Lucas se va a encargar de que todo el mundo pueda conocer a Jesús. De que no solamente los judíos, de que no solamente algunos en particular lo puedan entender la figura prominente que fue Jesús. Y sobre todas las cosas, Lucas se va a encargar de que este evangelio llegue a los pobres, llegue a aquellos que están desesperados, buscando una alternativa para la vida. Y recuerden ustedes, hermanos, que la pobreza, los desastres y las cosas negativas que le pasaban a los seres humanos, en este tiempo particular donde Jesús había hecho su aparición sobre la tierra, era visto como, más que mala suerte, era visto como un sello de parte de Dios para esa persona. Es decir, si a usted le habían sucedido muchas cosas negativas y difíciles, y había llorado durante un tiempo, durante los últimos 5 o 6 meses, o lo habían despedido de su trabajo, posiblemente una de las cosas que la religión de la época le iba a preguntar a usted es: ¿quién pecó en tu casa? ¿Por qué esta situación de maldad está viniendo a tu vida? Y esta visión muy particular de la religión de la época, de los fariseos, los saduceos, de Jesús, de ese tiempo de Jesús, contrasta marcadamente con la forma en que Lucas va a presentar a este Jesús, a este Cristo, que es la alternativa para los pobres, que es la alternativa para los ricos, que es la alternativa y la esperanza, que entiende los sentimientos de los hombres y las mujeres, y que obviamente vino a poner las cosas en orden, para que, como dice el final del Evangelio según San Lucas, todos puedan conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esta aparición en particular, yo quisiera compartir 5 aspectos extraordinarios que Lucas recoge y que hoy en el siglo XXI nosotros podemos aplicar, de manera que el Cristo resucitado no se quede solamente en abril 23 o 24, que fue cuando celebramos el Domingo de Resurrección, sino que el Cristo resucitado siga caminando con nosotros, no meramente como un hecho teológico, como un hecho comprobado, sino como una realidad que es lo que ha dado vida a la iglesia, que es lo que ha dado vida a los cristianos, que es lo que ha dado la espina dorsal para que los cristianos, a través de la época, en ellos se pueda cumplir lo que Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Así que yo quisiera compartir estos 5 aspectos, yendo literalmente al texto que acabamos de leer. Yo quisiera que pudiéramos ir a estos versos bíblicos y no solamente comprender el dato histórico que nos está narrando Lucas, sino que, como les decía, en esta primera aparición de todos los discípulos juntos, Jesús va a comenzar a cambiar el paradigma de la vida de estos discípulos, y no sencillamente a un discipulado de unos conceptos claros que posiblemente se habían aclarado en ellos, o posiblemente en otras circunstancias no estaban muy claros, sino que con esta aparición Jesús va a convertir a estos discípulos en unos discípulos activos, en unos discípulos dinámicos, en unos discípulos que cambiarán la historia de la humanidad. Yo quisiera que usted fuera conmigo otra vez y leyéramos, aunque lo hicimos ahorita, pero queremos hacerlo para ir yendo a cada uno de estas premisas, que quiero compartir con usted, que las encontré en estos versos, en esta narrativa del evangelista Lucas. Lo primero lo vamos a encontrar de los versos 36 al 43. La resurrección de Jesús implica la presencia
real de Jesús. Es decir, esto no era simbólico, esto es una realidad que entra en todos los sentidos del hombre y de la mujer. Y esta es la prueba indubitable de que este Jesús vive y es presencia viva en la iglesia del siglo XXI. Los versos del 36 al 46 recogen esa prueba. Jesús aparece. Ya ellos habían escuchado que este Cristo estaba vivo, pero no lo habían visto, pero no habían podido interactuar con él. Y ahora Jesús se aparece en medio de estos amigos, en medio de estos discípulos, en el aposento alto, y lo primero que le dice es Shalom Aleichem, que significa paz a vosotros. Ellos estaban confundidos cuando vieron, estaban interpretando a un Cristo resucitado a su manera. Ellos habían oído hablar de que Cristo estaba vivo, pero creían que Cristo era un espíritu, que ese Cristo resucitado había resucitado en otra forma y no en un cuerpo glorificado. Es decir, la realidad, y voy a utilizar mucho esta palabra, la realidad de estos discípulos tenía que ser aclarada. La realidad de estos discípulos de un Cristo vivo no sencillamente iba a estar fundamentada en la descripción de otros. Ellos tenían que tener la experiencia personal y ser testigos presenciales del Cristo resucitado. Jesús le dice, bien, no tengan miedo, no es un fantasma. Pueden tocar mis manos, pueden ver las heridas en mis pies. Yo soy el Cristo que caminaba con ustedes. Quizás hoy no podemos ver aquí al Cristo resucitado tal cual lo vieron esos discípulos, con el cuerpo glorificado. Pero la iglesia del siglo XXI necesita entender que la evidencia bíblica, que la evidencia cuasi científica de este médico que nos está escribiendo en esta hora, no solamente es más que suficiente, sino que nosotros tenemos que entender que esa presencia de Jesús hoy en nuestros medios es una presencia real, no es un constructo teológico, no es un constructo religioso, es una presencia que invade, que llena, y como dice el apóstol Pablo, su fragancia, su presencia misma llena donde quiera que se aparece. ¿Cuál es la realidad del Cristo resucitado que tú tienes en tu vida? Es la realidad de los caminantes de Emaús, que todavía estaban sufriendo la pérdida de Jesús. Es la realidad de un Tomás, que estaba incrédulo, no podía creer que allí estuviera el Maestro. Es la realidad de los problemas, que Cristo se fue y no ha estado contigo en todas las situaciones que tú has tenido. ¿Cuál es la realidad de tu Cristo resucitado? ¿Cómo es esa realidad en el siglo XXI para ti? Qué bueno sería si se apareciera. Qué bueno sería si nos mostrara sus heridas. Pero más adelante, precisamente en otra de sus apariciones, para poder a nosotros consolarnos después de 20 siglos, tiene que hacer la declaración que hicimos anteriormente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La realidad de un Cristo resucitado en nosotros, en el siglo XXI, la evidencia de esa realidad es que los temores tienen que desaparecer. Es que la figura de ese Cristo resucitado tiene que ser diáfana, tiene que ser real. Parece como si estuviera con nosotros caminando. Esa tiene que ser el testimonio. Ese tiene que ser la descripción que nosotros hagamos del Cristo resucitado que camina con nosotros. Diríamos como diría el escritor bíblico, y cualquier descripción de otro evangelio,
que no contenga la figura del Cristo resucitado, óiganme, no es evangelio, no es cristianismo, se parece, se escucha como que parece cristianismo, pero si el Cristo resucitado no provoca paz y no tiene en nosotros el contexto de la figura, no podemos describirlo, no podemos interactuar con él, ese Cristo resucitado no es el que le apareció a los discípulos. En esta ocasión Jesús tuvo que interactuar. En esta ocasión, ante la incredulidad de sus discípulos, Jesús tuvo que pedirle de comer. No era la primera vez que Jesús hacía eso. En otros milagros Jesús había hecho esto mismo. Precisamente cuando resucita a la chica, a la joven, a la hija de Jairo, una vez realiza el milagro, le dicen, deben de comer. Una evidencia real, clara, de que no era sencillamente un sueño lo que estaba ocurriendo allí. No era un acto de magia, era vida real lo que estaba manifestándose. Los discípulos tenían que tener esta evidencia, los discípulos tenían que quedar convencidos. Y esa fue la evidencia que Jesús le dio. Deben un poquito de comida, y le dieron pescado, y le dieron miel. En el siglo XXI, ¿cuál es la figura que tú tienes del resucitado? ¿Qué provoca el resucitado en tu vida? ¿Provoca miedo? ¿Todavía tienes una figura borrosa de ese maestro? ¿Todavía lo ves sangrante? A un Cristo sangrante, a un Cristo desfigurado como quedó en la cruz. Como lo describe Isaías, que escondimos de él nuestro rostro, porque era feo el Cristo de la cruz. El Cristo resucitado es otro. El Cristo resucitado provoca paz. El Cristo resucitado saca los temores irracionales, los temores racionales, los temores que compramos en la esquina, los temores que no sabemos de dónde vienen. El resucitado se manifiesta en una prueba indubitable en el carácter, en la personalidad, en lo profundo del hombre, porque el hombre vive y la mujer seguro del que predica, del que habla, del que está a su lado. No es meramente una idea inventada en un sentimiento o en una euforia. Es una realidad que posiblemente no la puede describir como el científico la quiere. No la puede describir como aquellos que dicen que las verdades tienen muchas caras. Quizás no la puede describir de esa manera. Pero cuando el Cristo resucitado es real en tu vida, porque ha provocado paz, porque tú puedes describir su amor y su misericordia, óigame, aunque usted no tenga una evidencia científica, los que están a su lado quedarán convencidos de que usted camina con el Cristo resucitado. Amén. Esa primera aparición para los discípulos tenía una misión especial. Ahí se estaba consagrando parte de su misión. La muerte había sido erradicada. El cuerpo, aquello que algunos filósofos en la antigua Grecia y algunas corrientes de pensamiento filosófica judía que también lo expresaban, ese cuerpo maldito, este cuerpo que iba envejeciendo, este cuerpo que en algunas ocasiones se convertía en obstáculo para vivir para Dios. Ahora, en la presencia pristina, linda, diáfana del resucitado, le presenta a los discípulos que rompe las barreras, atraviesa las paredes, le presenta: aquí estoy yo. Este cuerpo no será un cuerpo desfigurado, no será un cuerpo distinto, un cuerpo como se lo imaginaba en la teología judía de la época, de los ángeles, que eran algo esotérico, eran un éter que podía venir y podía ir y viajar. Ahora, con esta aparición, Jesús le está diciendo a sus discípulos: ahora también hay esperanza,
algún día el cuerpo mortal será redimido en un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. Si usted comienza a analizar en detalle, y pudiéramos estar aquí muchas horas analizando las apariciones de Jesús, Jesús está rompiendo los esquemas, los paradigmas que pueden aparecer al hombre, los temores sobre el envejecimiento, sobre las enfermedades. Ahora hay esperanza. Por eso más adelante el Espíritu Santo inspira a Pablo diciendo: aunque este cuerpo mortal se desgaste, tendré uno que jamás y nunca se desgastará. Tendré uno a la imagen de aquel que un día le dijo a los discípulos: paz a vosotros, y aquí estoy para estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esta presencia real de Jesús, del resucitado, aclara a los hombres y a las mujeres que sufren. Recuerden lo que les dije ahorita: a Lucas les va a interesar los pobres y los marginados de la tierra. A Lucas les va a importar a esos hombres y esas mujeres, a los que sufren. Por lo tanto, el dolor cuando el Cristo resucitado aparece, por la confusión que puede provocar el saber que hay esperanza pero no saber cómo realizar eso. Me explico. Muchas veces tenemos problemas, sabemos de crisis y creemos cómo. Y sabemos cómo, pero hay un impedimento de cómo es que esa dinámica se lleva a cabo. Lucas describe que esta gente, cuando vieron al resucitado, primero se asustaron, y cuando Él les habla hay gozo, pero todavía no hay la cabal conciencia de que el resucitado está ahí. Hay una especie de gozo, pero temores a la vez. Y muchas veces la gente sufre porque no sabe cómo actuar, no sabe cómo acabar de una vez y por todas, poner a funcionar las soluciones que se le han dado. Y la presencia real del resucitado llega a aquel que está confundido, que puede tener unos conceptos claros, pero en lo profundo del alma no puede dar marcha a esos principios, a esa visión tan hermosa que es la del resucitado a su lado. La realidad de esta aparición de Jesús cambia esas perspectivas de los hombres y las mujeres, las aclara. Y ese sufrimiento que puede estar adentro, de cómo lo hago, sé que lo que tengo que hacer, pero no acabo de arrancar, piso y no arranco. Ese dilema, cuando el resucitado aparece, uno de sus propósitos y uno de los testimonios más reales que el hombre y la mujer pueden dar es que entonces saben cómo hacerlo. Sabemos entonces cómo vivir para Dios. Sabemos cómo entonces decirle no al pecado. Sabemos cómo entonces abrir la puerta del corazón, de las emociones, del intelecto, para que el Espíritu Santo domine. Yo le decía a mi esposa en esta tarde que hay veces que uno medita en una palabra como esta y uno como que se queda pegado, porque la palabra del Señor es vida. Y esto es algo que le estamos dando énfasis. Lea la Escritura. La Escritura, cuando usted pone sus ojos sobre ella, tiene vida en sí mismo. Y hay suficiente evidencia bíblica que nos invitan a eso. Pon tus ojos en la Escritura. Y yo le decía, mientras hablaba sobre este tema con mi esposa, mientras veníamos hacia San Juan, yo le decía, me acuerdo de un corito que en el barrio Llamada de San Sebastián, en una concentración de jóvenes embajadores de Cristo, una hermana cantó como por 10 minutos, como por 15 minutos, y hacía un calor terrible allí. Y de momento cuando ella lo comenzó a cantar, como que no me tenía sentido. Pero cuando lo repitió después, como de 80,000 veces que lo había repetido, pues estuvo cantándolo como 15 minutos, y hacía un calor, y aquella iglesia llena.
Dice, ahora yo entiendo, cuando el resucitado llega, tú abres las ventanas del corazón, de tu mente, y cantas ese corito que decía, lléname de tu Espíritu Santo, lléname, apodérate de mí, Espíritu de Dios, apodérate de todo mi ser. Y lo seguían y lo cantaban, y decía como que iba haciendo sentido en mi mente, ¿no? Apodérate, 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 apodérate. Porque cuando el resucitado aparece, le aclara los pensamientos a la gente, pone prioridades en orden. Y entonces lo que dudabas, si es por aquí o por allá, que debo disponer mi vida para que el Espíritu Santo la tome, mire hermano, usted la acaba de aclarar. Y posiblemente sea un corito de 20 minutos, o sea una palabra de 2 segundos, usted la adquiere en su corazón para que el resucitado se haga real en su vida. Ese es el testimonio de los que andan con el resucitado. En segundo lugar, el resucitado revela el propósito misional de muerte y de resurrección. No hay nada dejado a la casualidad. En el verso 44 Jesús le dice, este plan estaba hace tiempo. Y yo he hecho énfasis en otras ocasiones cuando hemos compartido la palabra. Ay, Dios mío, si estuviéramos en otro tiempo. Qué muchos problemas hemos tenido durante este año, qué muchas malas noticias. Si pudiéramos, qué sé yo, cambiar la historia, si pudiéramos haber nacido en otro tiempo, si pudiéramos irnos para otro lugar. El viernes, como a las 4 de la tarde, una señora me dice, he pasado por la salsa de Guayacán, esto está difícil, pastor, tengo X, tengo Z, tengo A, tengo B de problemas, pero ¿sabe algo? De aquí yo no me voy a ir. El resucitado te aclara las cosas como son. Las cosas no son a la casualidad. Usted está aquí no es por casualidad. Jesús le había dicho, recuerden lo que habían dicho los profetas de mi muerte y de resurrección. Esto es un plan que está aquí. Si usted la ha pasado mal durante este último año, si usted ha escuchado malas noticias, pero permítame refrescarle lo que el resucitado le dice en esta noche a su vida. Óigame, esto es un plan. No es que el dolor sea parte para que tú sufras, es que inmerso dentro del dolor hay un plan extraordinario para tu vida. Yo me voy a glorificar. Lucas recoge en el milagro maravilloso de la resurrección de Lázaro, cuando lo van a buscar, que les dice, este hecho no es otra cosa sino que para que la gloria de Dios sea glorificada. El que camina con el resucitado cae en tiempo y espacio. Puede llorar, pero puede entender que la soberanía de Dios está en control. Puede entender las situaciones difíciles, pero si conmigo está el resucitado y Él tuvo un plan, lloramos, nos desesperamos, nos escondimos aquí en el aposento, estábamos confundidos y ahora Él nos dice, aquí hay un plan. Esto no fue una casualidad, esto no fue un accidente. Entonces tú puedes ver, enmarcar tu vida dentro de un propósito de Dios. Puedes entonces seguir el propósito de Dios. Puedes caminar en pos del Maestro. Lo puedes poner entonces al frente a Él y tú atrás. Porque ya le conoces. Ya tienes una figura real del resucitado. Ya no es una idea, como decíamos ahorita, abstracta, teológica. Es una realidad que invade todo tu ser, tus pensamientos, tus ideas, tu personalidad. Invade tu cuerpo. El que se convierta a Jesucristo le cambia la cara, hermano. Le cambia la cara, le cambia el rostro. Porque cuando Cristo llega pone los nervios en su lugar. Hay gente que había estado abatida y tenía un nervio, no sé cuántos miles de nervios tiene la cara.
El nervio número 75 estaba desencajado y cuando llega Cristo lo pone en su lugar y lo hacía parecer como tenebroso. Pero ahora cuando viene y camina con el resucitado se lo pone en orden. Es como si el resucitado le tocara la cara y le decía: nene, permíteme un segundito, con todo el respeto que te mereces. Aquí tienes como que este nervio que parece que siempre está como que de mal humor. Déjame ponerlo en su sitio en el nombre de Jesús. Ahí va. ¡Oh! Si usted tiene problemas de personalidad, ¿y qué es eso? Que siempre tiene problemas con todo el mundo. Pregúntele al resucitado que está a su lado: ¿por qué es que esto está pasando? Es que el resucitado responde. Es que la interacción que tenemos que tener con el Cristo resucitado tiene que ser real. No se queda al azar a ver si de vez en cuando, en una de esas predicaciones lindas, Dios me habla. Óigame, Dios le tiene que hablar a usted 24/7. Y no es que usted esté psicótico ni esquizofrénico. Es que la presencia de Dios en nosotros produce, como Él decía, son ríos de agua viva. Es como decía el salmista: en las noches me enseña mi conciencia. Es una interacción diaria. El apóstol puede decirlo, que vamos creciendo. El cristiano tiene que ir en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. No hay nada al azar en aquellos que caminan con el resucitado. El resucitado abre el entendimiento. Es decir, la dinámica de vida que tenemos que tener con Él se hace fácil. Las Escrituras forman parte fundamental de la vida de esa interacción. Por eso en el verso 45 de esta aparición, el evangelista se va a encargar de decirles algo. Cuando Él aparece, Él le abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Las Escrituras no solamente son un libro para debatir, o para hacer apologética, o para hacer defensa. Las Escrituras se convierten en la vida misma, en la palabra de Dios dada a los hombres y las mujeres para que puedan vivir para Él. Nos abre el entendimiento para que podamos tener una vida sencilla. Cualquier otro evangelio complicado, difícil, que sea medio filosófico, húyale como le huye el diablo a la sangre de Cristo, no a la cruz. Esas cosas que son complicadas, esas cosas que tienen mucha palabrería, pero tienen poco efecto en el hombre, esa gente que habla de esa manera no tiene al resucitado al lado. No conocen lo que hace el resucitado. No son parte del equipo del resucitado, porque el que predica el evangelio, cuando predica la palabra, uno de los efectos extraordinarios es que el hombre y la mujer aprenden, entienden, abren su corazón y desean vivir para Jesucristo. El que te venga a vender un evangelio complicado, un evangelio difícil, no está en las Escrituras. Jesús es una de sus primeras premisas clásicas, fundamentales para vivir para Él. Todos los que están trabajados de tanto problema y tanta puerta que se han cerrado, las iglesias y los pastores y los evangelistas y los curas y los sacerdotes, tanta puerta cerrada, ahora está abierta. Todos los que están trabajados y cansados, vengan, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. El resucitado abre el entendimiento para que vivas para Él. Y la palabra se hace realidad en tu vida. No porque citas muchos textos de memoria, sino porque la puedes vivir. Sino porque la entiendes. Porque es una ética práctica para ti. No es difícil vivir para el Señor, es fácil. Claro que nos encontramos con dilemas, pero acuérdate de lo que pasa cuando andas con el resucitado. Si hay un dilema, cuando lo miras a Él y le preguntas a Él, Él contestará y aclarará tus dudas.
te abre el entendimiento para que la palabra sea parte fundamental de tu vida. En cuarto lugar, el que anda con el resucitado tiene que predicar de la resurrección, porque es parte del mensaje de salvación, es parte del mensaje libertador, y tiene que tener el ofrecimiento del arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje del resucitado. Hay vida nueva. Las cosas viejas pueden pasar. Tú puedes ser perdonado. El trauma que ocasionó el pecado y tus decisiones erróneas pueden ser sanadas. Eso tiene que ser parte de nuestro mensaje. Tiene que ser parte de nuestra conducta. Tiene que haber una expresión de perdón corpórea en tu vida. ¿Cómo es eso? Óigame, hay gente que no perdona. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo usted lo sabe? Porque las actitudes lo dicen todo. Hay gente que no se ha arrepentido porque tienen excusas y justificaciones para sus hechos. El que anda con el resucitado, cuando se recuerda de lo que como falló al maestro, hasta se le salen las lágrimas. No porque se siente culpable, sino porque viene a él ese aparatus, hablando en latín, del arrepentimiento, y lo pone rápido al servicio de la conciencia, del alma y del espíritu para producir comunión con Dios. Y se arrepiente. ¡Ay, Dios mío, lo que ha pasado! Yo me arrepiento. Si yo pudiera volver atrás, eso no lo hubiera hecho. Esa capacidad de arrepentirse, de que si le dejaran volver en la máquina del tiempo, lo haría para redimir eso, para poder erradicar eso de su vida, lo haría. Y los cristianos tenemos que tener en alma, corazón y cuerpo el mensaje del resucitado. No solamente ofrecemos arrepentimiento a los hombres y las mujeres en nuestra proclamación del Evangelio, sino que dentro de nosotros, como principio de vida y de buena salud mental y emocional, tiene que haber la capacidad para arrepentirnos, tiene que haber la capacidad para perdonarnos a nosotros mismos y para perdonar a otros. Tiene que tener la capacidad de entender que los hombres y las mujeres pueden cambiar. Recuerde que la resurrección es un milagro. Esto no era un evento natural. Por lo tanto, el que anda con el resucitado aprende entonces a entender que en la soberanía de Dios, en ese poder que actuó en ese tercer día, el poder de la resurrección del cual habla el apóstol Pablo, ese poder maravilloso, cuando vive, cuando se opera en nuestra vida, porque andamos con el resucitado, tenemos la capacidad para hablar del perdón. ¿Cuántas veces yo mismo me he cogido diciéndole a otra gente: yo te pido perdón en nombre de tu pastor, yo te pido perdón en nombre de tu hermana? Tenemos la capacidad para eso, hermanos, para hablar del perdón. Y la gente se sorprende: pero ¿por qué usted me está pidiendo perdón? Pero no entiendo. Yo, porque alguien te dio posiblemente a nombre de la iglesia, alguien te dio posiblemente a nombre del mismo Jesús, y yo creo que lo que dice la Escritura no es correcto como esa persona lo dijo. La Escritura dice que Él es perdón, que Él es amor, que Él es paz, y tú estás atribulado. Así que yo te pido perdón en el nombre de Jesús, y te pido perdón por esa persona. Tenemos esa capacidad. Por eso nos hace falta caminar como resucitado en mayo 1 del 2011. Finalmente, el resucitado produce testigos llenos de poder y cristianos que le buscan. Esta mañana se vino a mi mente mientras compartí esta palabra con los hermanos de Manatí, que una señora durante hace como 2 o 3 semanas, mientras escuchaba Radio Universidad de Puerto Rico, estaban hablando sobre literatura, y esta señora es una señora argentina, y ella se describe como que su formación fue una formación atea y comunista, pero que
en sus primeras etapas de niñez, ella sintió como un anhelo de buscar algo trascendental. Y ella les pone unas palabras, ella es escritora, unas palabras hermosas, con un vocabulario extraordinario, que uno quisiera copiar todas las palabras, ¿verdad? Porque son lindas. Pero a la hora de la verdad, cuando usted lo sigue escuchando, lo que ella está diciendo, lo que ella quiere decir es que en su casa nunca le hablaron de Dios, pero ella sentía la necesidad de que ese Dios que hablaran y que hablaban otros, también ella lo pudiera conocer. Y entonces ella comienza a buscar a los místicos y se encontró con Santa Teresa de Jesús. Y ella comienza a hacer, este libro que escribió es una biografía adaptada y dicha por la forma en que ella puede entender esas experiencias místicas. Y yo le decía a la iglesia, necesitamos otra vez místicos. ¿Qué es eso? Gente que busque a Dios. Jesús, el resucitado, les había dicho a estos discípulos: ahora no solamente se van a quedar con unos discípulos, con unos meros espectadores. Ustedes me han visto, han contemplado el milagro extraordinario de la resurrección, pero les hace falta algo más. Tienen que ser testigos llenos del poder de Dios. Y parte de esa dinámica de ser testigos es que en estos hombres y en estas mujeres, ahora el resucitado les iba a dar unas instrucciones para que ellos comenzaran a buscar esa experiencia para ser testigos llenos del poder de Dios. Y yo creo que en el siglo XXI nos hace falta que el resucitado nos vuelva a repetir: tienen que irse para el aposento alto y esperar poder de lo alto. Necesitamos ser testigos de la resurrección de Cristo, del mensaje de salvación. Testigos no meramente que tengamos un evangelio que sencillamente pueda llenar todas las cualificaciones teológicas, todas las cualificaciones psicológicas, todas las cualificaciones filosóficas. Tenemos que ser testigos para que, o mejor dicho, discípulos, que nos convirtamos en testigos presenciales, porque el poder del Espíritu Santo opera en nuestra vida. Y cuando testificamos del resucitado, no sencillamente serán los conceptos teológicos o filosóficos, no serán ni siquiera los procesos y las experiencias personales y las interpretaciones personales suyas y mías. Como él le había dicho, no se preocupen cuando vayan a dar testimonio, porque el Espíritu Santo les dará a ustedes la capacidad para que puedan ser testigos eficaces y puedan hablar de Él y no de ustedes. El que anda con el resultado escucha esto. Necesitamos volver al misticismo. ¿Qué es eso? Volver a orar. Tiempo de orar. Tiempo de buscar a Dios en oración en las Escrituras. Necesitamos eso. De lo contrario, jamás y nunca seremos testigos llenos del poder de Dios. Estas son las primeras instrucciones a los 11. Estas son las primeras instrucciones para que estos cambien al mundo con el poder de salvación y el mensaje de salvación. Y nosotros que caminamos con el resucitado en el siglo XXI, tenemos que escuchar la voz diciéndonos: tenemos que buscar su rostro para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Amén. Entonces veremos cosas extraordinarias. No porque seamos faranduleros. Usted sabe que yo he sido consistente en ese concepto. No queremos venir a la iglesia para escuchar y ver un buen espectáculo. Queremos ver al resucitado aquí arriba. Queremos ver al resucitado caminando entre nosotros. Queremos ver al resucitado en nuestras familias. Queremos ver al resucitado transformando nuestras vidas y siendo testigos del poder de lo alto. Te invito a inclinar tu rostro, por favor.